Supuesto, vamos a leer la letra pequeña, la análisis. Lorenzo Ramírez, periodista económico, muy buenos días. Hola, buenos días, Eva. Bueno, las casas de análisis ya empiezan a hacer cábalas, ¿no? De en qué puede desembocar todo este relanzamiento de la política exterior de Trump. Y precisamente nosotros íbamos a ir con ello, ¿no? Ese análisis de cómo ha ido esas negociaciones, primeros contactos de Trump y de Putin y los acuerdos más allá de Ucrania. La verdad es que las casas de análisis están celebrando porque lo que podía ser un gran desastre en bolsa después de esas comparecencias que ha tenido tanto en el Congreso como en el Senado Jerome Powell, anticipando lo que ya pues veníamos mucho tiempo diciendo aquí, que ahora la inflación con Trump sí que es un problema y que ahora pues ese IPC del 3%, el último dato, pues va a obligar, entre comillas, a la Reserva Federal a no realizar tantas bajadas de tipo de interés como se pensaba, ¿no? Entonces, claro, evidentemente esto era una noticia que hizo zozobrar los mercados y entonces en ese momento pues aparece Donald Trump como un deus ex machina para hacer ese anuncio. No sé si lo tendría ya previsto hacer o lo adelantó, pero en todo caso es muy relevante porque Donald Trump pone fin a 3 años de desconexión entre la Casa Blanca y el Kremlin con esa llamada oficial para comenzar negociaciones, para poner fin a la guerra de Ucrania, por lo menos de momento para un alto el fuego, ¿no? Luego ya tendrán que venir una serie de acuerdos posteriores. Ese proceso que ya se estaba rumiando, que se estaba macerando desde hace semanas, yo creo que prácticamente todos los viernes de las últimas 3 semanas he hablado contigo de esto y de cómo se iba a ir articulando, hemos ido informando, hemos ido analizando. Ya habían hablado antes, esto es cierto, ahora Trump anuncia este contacto oficial con una llamada de teléfono de casi 1 hora y media, tras la cual posteriormente llamó a Zelensky para dejarle claro cuál va a ser el guión a partir de ahora, que es un guión de negociación en la que el presidente ucraniano no va a pintar nada, absolutamente nada, tampoco la Unión Europea va a pintar nada, que se va a ver obligada a asumir su papel secundario en la OTAN y sobre todo pues pone sobre la mesa una realidad que algunos llevamos exponiendo desde el primer minuto, ¿no? Que no se trataba de una guerra entre Rusia y Ucrania, sino entre Estados Unidos y Rusia, que en realidad comienza en el 2014 con ese golpe del Maidán y que posteriormente, pues sobre todo gracias a esa acción de la Secretaría de Estado de Biden con Victoria Nuland como número 2, intentando apretar a Zelensky, tampoco le hacía falta mucho, ¿no? Para que pues se pusiera todos los esfuerzos, ¿no? En castigar a esas regiones del Donbass que finalmente pues consiguieron la asistencia rusa. Al final es Europa la gran víctima, además de los soldados que han sido enviados por Kiev a morir al frente, y el pilar económico del viejo continente pues es Alemania, la que se arrebató la alianza de la que dependía su industria, un acuerdo que iba mucho más allá de lo energético con Rusia y que China pretendía emplear como un embrión de la Unión Euroasiática que tanto preocupaba a los estrategas de Washington desde hace décadas. Esto es lo que se estaba dirimiendo en Ucrania, ¿no? El hecho de que Trump deje muy claro, y también lo haya hecho el vicepresidente Vance, que el acuerdo de paz se negociará exclusivamente entre Estados Unidos y Rusia, pues hace que se caiga el velo de una Europa que ahora se queda sola en su ofensiva contra Moscú. Parece que la va a mantener, veremos por cuánto tiempo, porque ya no tiene el respaldo del país que maneja la OTAN en su política suicida de seguir sancionando a su vecino del este, del que depende en buena medida, aunque los intenten convencer de lo contrario. Solo hace falta ver por la cantidad de gas natural licuado que Europa sigue comprando a Rusia, el mayor volumen de su historia, y también la importancia, de la que poco se habla, pero también es relevante, de esos fertilizantes rusos que son importantes para el campo europeo. Una vez descartada la entrada de Ucrania en la OTAN, también lo ha dicho el nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos, está por ver si se acelerará la adhesión a la Unión Europea, lo cual va a suponer un gran terremoto en el sistema de ayudas y subvenciones europeas, especialmente en los fondos de cohesión y en la política agrícola común, porque Ucrania tiene un sector primario que no solo va a recibir ingentes cantidades de euros, sino que provocará una alteración del sistema de cuotas, afectando al resto de países productores. Recordemos que cuando se produce la revolución del Maidán, el golpe del Maidán, como queramos denominarlo, pues los industriales, fundamentalmente del este de Europa, que eran los que tenían negocios con Rusia, toman la decisión. Podían haber planteado también, ¿no?, una guerra civil, pero en lugar de eso toman la decisión de refugiarse en esas repúblicas del Donbass, con lo cual la parte este de Ucrania sería, entre comillas, la rica y la parte oeste sería la pobre o la más agrícola. Y esta parte oeste es la que va a entrar si finalmente se produce en la Unión Europea. Esto es lo único que ganaría Kiev, porque el país no va a volver al estatus territorial anterior, no ya al del año 2022, sino ni siquiera al del año 2014, con unos territorios del Donbass que van a seguir bajo la constitución rusa, Crimea también, Zaporilla también y Jersón, además de Kursk, región a la que se obliga al ejército ucraniano a abandonar,
Afortunadamente, porque estaba siendo la tumba de muchos soldados, algo que también hemos estado aquí exponiendo desde el primer día, ¿no? Lo más grave de todo esto es que esta guerra podía haber durado muy pocos meses. Y una vez establecido un frente que apenas se ha movido en los 3 años de enfrentamiento, yo ya en el verano del año 2022, hay gente que no entendía muy bien y me criticaba por ello. Yo decía que la guerra había terminado. Si ustedes cogen un mapa, ven que se ha avanzado muy poco, prácticamente la línea del frente es la que era. Y en ese momento se llega a un acuerdo de paz, en la primavera del año 2022 ya se llega a un acuerdo de paz, Zelensky con Putin, con mediación turca, un pacto que se rompe porque Reino Unido, con Boris Johnson, exige a Zelensky que retractara, y posteriormente Macron y Scholz hacen lo propio. Y esto lo contó el primer ministro israelí Naftali Bennett, el que fue primer ministro israelí, ex ya cuando participó en estas negociaciones, y que luego pues ya lo ha sabido todo el mundo, ¿no? Este acuerdo era infinitamente mejor para Kiev que el que se va a firmar ahora, sin que el régimen de Zelensky tenga voz ni voto. Un Zelensky que además espera recibir algún tipo de inmunidad. Recordemos aquellas grabaciones que se publicaron en las cuales Zelensky promovía determinados atentados terroristas en suelo ruso. Cuidado, porque ahora Zelensky está preocupado por esas grabaciones y él quiere inmunidad y sobre todo una salida adecuada para evitar que su propio pueblo pues le pida cuentas por lo que en algunos círculos ucranianos se considera una traición. No el firmar la paz, sino no haberlo hecho antes y haber mantenido una estrategia suicida que solo ha beneficiado a los que se preparan ahora para saquear el país, o al menos lo que queda de él. Con unos territorios al oeste del río Níper de los que se extraerán recursos naturales, se emplearán como patio trasero de una OTAN cuyos efectivos no serán norteamericanos sino europeos, fundamentalmente franceses. Ya esta mañana estaba diciendo Macron que esta boca es mía, con un número de soldados por determinar, que no van a ser los 200.000 que pide el presidente ucraniano, rondarán como mucho los 40.000, tal como apuntaba hace unas horas el New York Times. Y luego es importante también que además de Ucrania, Trump y Putin han hablado del futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Esto es infinitamente más importante porque aporta un componente geopolítico en relación sobre todo con Oriente Medio. No en vano, el equipo que se va a encargar de las negociaciones es el enviado especial Keith Kellogg, con un equipo de negociaciones en el que estarán el secretario de Estado Marco Rubio, que la verdad es que aquí pinta poco, a pesar de su cargo, el director de la CIA, John Ratcliffe, el asesor de seguridad nacional, Michael Wolff, este es uno de los halcones, y luego el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff. Claro, alguno dirá, bueno, ¿y qué hace el enviado especial para Oriente Medio negociando el tema ucraniano? Bueno, pues esto es muy importante porque implica que hay conversaciones para llegar a algún tipo de acuerdo en la región, y respalda la tesis que algunos llevamos también tiempo defendiendo, con bastantes pruebas, sobre todo ahora, de que en la caída del régimen de Al-Assad en Siria tuvo mucho que ver un Putin que ya estaba negociando bajo cuerda con la nueva administración de Estados Unidos. Entonces, ahora está por ver, sobre todo la gran incógnita es cuál va a ser la posición de ambos respecto a Irán. Esa es la gran incógnita de un proceso de paz que de forma tangencial podría también ver modificada su estatus en las relaciones internacionales de Oriente Medio. Sirva también como ejemplo de la importancia de esta región el hecho de que se pueda celebrar una cumbre en Arabia Saudí en la cual Putin y Trump llegan a algún tipo de acuerdo, y esto bueno pues es muy relevante, primero porque permitiría a Estados Unidos restablecer las relaciones con Arabia Saudí, que con Biden se rompieron, y por otra parte pues serviría también a Rusia para estar en un país entre comillas aliado, porque no olvidemos que la OPEC Plus, el cártel petrolero con Rusia, pues está dirigido por Arabia Saudí y por la propia Rusia. Y además, finalmente, Trump ha dicho que han hablado sobre el futuro del dólar. Esto también abre la puerta a que se puedan retirar parte de las sanciones que impiden a los bancos rusos operar con normalidad en el sistema SWIFT, en el sistema occidental, en el sistema euro-dólar, y con ello Trump paralizaría, detendría o al menos aplazaría ese fenómeno de desdolarización que quieren liderar Irán y Rusia en el seno de los BRICS, aunque tanto India como China no estén muy por la labor porque ellos quieren seguir utilizando los dólares. Al final, como sucede en todas las guerras, jóvenes soldados son enviados a la muerte en una partida de ajedrez global en la que los únicos que ganan son los que acaban saqueando los recursos en procesos de reconstrucción, a los que se destinan miles de millones procedentes de los contribuyentes presentes y futuros, y que sirven para hacer negocios sobre los cadáveres, mientras determinadas élites intentan mantener y ampliar sus cuotas de poder. Y lo peor de todo es que encima nos dicen que lo hacen por la defensa de la libertad y de la democracia. Bueno, pues yo creo que ha quedado patente, sobre todo en este conflicto, que no ha sido así, Eva. Pues iremos viendo cómo se va escribiendo todos esos pasos y qué pasa en Arabia Saudí, bueno, con permiso de Múnich, este fin de semana. Vamos a seguir hablando de guerra, esta más limitada, al menos en los titulares, a lo económico, esa guerra arancelaria, y ahora esperando, ¿no?, el dardo a Europa.
Bueno, en medio de esta negociación respecto al futuro de Ucrania, Trump pone a Europa en la diana arancelaria. Es lo que ha hecho esta semana, primero con las nuevas tasas con las que quiere gravar el aluminio y el acero, lo cual puede terminar de enterrar una siderurgia europea que se ha encargado también de llevar a la quiebra a una burocracia europea cegada por la soga verde y unas cúpulas empresariales que se creyeron la falaz idea de que con ayudas, con subvenciones y con apoyo regulatorio se podía convertir el plomo en oro. En este caso se podía hacer acero verde. La verdad es que cualquiera que conozca la industria siderúrgica es una industria muy intensiva en el uso de energía. Es decir, pensar como objetivo, y además como objetivo relativamente cercano, que esta industria iba a pasar a ser neutra en emisiones de carbono y que esto no iba a tener un coste, no, esto implica no tener ni idea de lo que están manejando, ¿no? Claro, al final esto se ha demostrado que es un absoluto fracaso. Desde el año 2008, la caída de la producción de acero europea ha sido del 30%, provocada por la falta de competitividad de las empresas siderúrgicas europeas y también por el incremento de la producción china, que ha inundado el mundo de acero, hundiendo los precios. Claro, si a esto le unimos el aumento del coste de la energía por las sanciones occidentales a Rusia tras la guerra de Ucrania, que al final este es el tema recurrente que yo creo que permea todos los análisis geopolíticos, pues ya tenemos claro cuál es la causa del suicidio de este sector, que ahora, claro, ve en los aranceles el último clavo en su ataúd. Es que la industria europea estaba esperando un rescate, la industria siderúrgica, y ahora se le van a poner aranceles. A esto se suma que ayer jueves Trump anunció una serie de lo que él denomina aranceles recíprocos, sin concretar, lo cual añade aún más incertidumbre a una guerra comercial en la que Europa pues tiene muy poca capacidad de negociación, que este es el otro aspecto importante, porque su gran baza, ¿cuál sería? ¿Qué baza podría tener Europa? Pues amenazar a Estados Unidos con reforzar lazos económicos con China. Es que no hay otra baza. Pero esto no está sobre la mesa. De hecho, se excluye, a pesar de que sin una alianza con el gigante asiático pues sería imposible cumplir los objetivos de transición energética anunciados precisamente el miércoles también por la Comisión Europea. Entonces, esto de los aranceles recíprocos es básicamente que son gravámenes a los productos extranjeros que entren en Estados Unidos equivalentes a los que soportan los productos americanos que viajan a otros países, pero que no serán tan recíprocos como su nombre indica, porque la intención de Trump es establecer tasas que incluyan los impuestos que otros países cobran a Estados Unidos, como por ejemplo el IVA europeo, ya que entiende que también supone un coste para las empresas americanas, aunque también estén obligados a afrontarlo las nacionales. Entonces, claro, Donald Trump tenía previsto anunciar todo esto, lo ha anunciado, y al final lo que tenemos es una especie de equiparación, impuestos comunes europeos como el IVA a un arancel, lo cual es una absoluta barbaridad, porque el tributo, como digo, grava tanto la producción nacional como la producción extranjera que importa al país, con lo cual en realidad no está protegiendo a la industria norteamericana frente a la extranjera. Entonces, ¿por qué lo hace? Pues para elevar los ingresos con los que financiar una parte de la rebaja fiscal, que esa sí que va a tener que pasar por el Congreso, y para mantener la espada de Damocles sobre una Europa que va a sufrir de lo lindo en esta guerra comercial, que son gravámenes a los productos extranjeros que, como digo, pues van a perjudicar notablemente a las empresas europeas. Trump ha mencionado expresamente que se van a ver afectados los productores agrícolas europeos por la política de ayudas, esa política agrícola común de la que hablábamos antes en relación con Ucrania, lo cual pues también puede ser la puntilla para un sector perseguido desde los despachos de Bruselas y que ve pues cómo se ayuda, por ejemplo, al vecino marroquí en sus prácticas de comercio desleal, mientras que a los agricultores y ganaderos europeos, especialmente a los españoles, se les entierra en vida usando las herramientas de la Agenda 2030 y del denominado Pacto Verde Europeo. El problema para Europa es que en esta batalla, en esta fragmentación de la economía mundial, que es un término que también se está popularizando en los últimos días, tiene muy poco que ofrecer. Antaño podía poner sobre la mesa su industria o su poder de consumo, pero claro, ahora tras la destrucción económica provocada por estos errores políticos, por la gran reclusión covidiana, por estas sanciones occidentales a Rusia, pues no tiene capacidad para ir a la guerra con Trump y esperar no ser derrotada. Yo creo que ese es el principal elemento, eso Trump lo sabe y va a apretar todo lo que pueda, Eva. En ese, candente escenario, por hablar de otros asuntos, Lorenzo, miramos a Alemania, lo que pasa en su mercado del gas, mientras quiere que se eliminen las obligaciones de almacenamiento. ¿Qué es lo que está pasando? Claro, es que esta es otra, ¿no? Decían, no, a partir de ahora ya los hogares alemanes ya no van a necesitar el gas para calentarse porque vamos a promover las bombas de calor, oiga, ¿y cómo funcionan las bombas de calor? Con energía eléctrica.
Ya, ¿y de dónde vamos a sacar la energía eléctrica? Pues quemando carbón. Dice, bueno, pues entonces para este pan no, para este viaje no hacían falta alforjas, ¿no? Vamos a hacer un pan con unas tortas. Y al final es lo que ha sucedido, ¿no? Y ahora hay un problema adicional, que es que los precios del gas los últimos días están bajando, pero han estado subiendo. ¿Por qué han estado bajando? Ayer se celebró una reunión del Grupo de Coordinación del Gas en Bruselas, que es un organismo político creado para garantizar que todos los inviernos haya gas suficiente en los almacenes para poder afrontar las bajas temperaturas y responder a las necesidades energéticas, tanto en el ámbito doméstico como en el industrial. Esto antes no era necesario porque estaban el gasoducto Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 que se iba a abrir, y porque llegaba también el gas ruso a través de Ucrania, y luego pues había otros gasoductos como el Turk Stream. Entonces, si en algún momento había algún tipo de problema de suministro, porque había un invierno que era muy frío o porque otras fuentes de energía no podían sustituir, ¿no?, ese gas, pues entonces ¿qué se hacía? Básicamente pues comprar más gas a Rusia a través de estos gasoductos. Una vez que se destruyen esos gasoductos Nord Stream, se diseña un sistema para obligar a los países a mantener un nivel cercano al 90%, de tal manera que el 1 de noviembre siempre los almacenes estuvieron al 90%, con intención de llegar al final del invierno. Un 90% en algunos casos puede no ser suficiente, pero claro, más del 90% plantear esa idea pues era prácticamente un suicidio, ¿no? Entonces el problema es que los operadores de este mercado de gas, al saber que los países europeos necesitan comprar mucho para alcanzar estos niveles, porque este invierno los almacenes se han reducido más que otros inviernos, están presionando al alza sobre los precios en los mercados de futuros, porque saben que va a haber una demanda obligada, regulatoria. Están descontando que el próximo verano va a ser necesario volver a llenar los almacenes, y en buena medida habrá que hacerlo con un gas natural licuado, no solo ruso, sino también norteamericano, que es mucho más caro que el que nos llegaba por el tubo del Báltico antes de ser destruido, o el que llegaba por el tubo ucraniano procedente de Rusia, y que, como todo el mundo sabe, ya no llega desde que el pasado 31 de diciembre Zelensky decidió cerrar el grifo. Pues bien, en este contexto se celebra la citada reunión en Bruselas, y entonces los representantes del gobierno alemán piden flexibilidad, es decir, que se elimine ese criterio a la hora de exigir que los países tengan un determinado nivel de almacenaje, lo cual implica que los problemas energéticos europeos no van a desaparecer aunque se alcance un alto el fuego en Ucrania y se puedan revertir parte de las sanciones boomerang, ¿no? Entonces será difícil que el próximo 1 de noviembre los almacenes estén al 90%, y si lo están, será un precio muy poco asumible. Hay que decir que aquí, este invierno, hemos tenido una combinación de clima más frío, pérdida de suministros rusos a través de Ucrania, como digo, pero también menos generación eólica. Esto es un problema que se ha dado en todos los países, sobre todo el centro de Europa, también en Reino Unido, y esta menos producción eólica ha requerido más gas para la producción de electricidad, algo con lo que no se contaban. Entonces ahora mismo los niveles de almacenamiento están de media en un 47%, si hay que llenarlos al 90%. Ahora ya, pues en cuanto termine el invierno, pongamos que puedan estar más cerca del 40 que del 50, pues evidentemente hay que comprar mucho gas, y por eso los mercados de futuros estaban descontando eso. La perspectiva de un aumento de demanda este verano para rellenar estos depósitos, pues han impulsado los precios. Ahora, tras esta decisión o este anuncio de Alemania o esta petición a la cual se sumaría Francia, hemos visto cómo se reduce el precio del gas, porque a lo mejor no hay que comprar tanto. El problema es que esto, a lo mejor antes del próximo invierno, pues no puede estar en vigor, porque ahora tiene que haber unas conversaciones en el Consejo de la Unión Europea, hay que ver cuál va a ser la forma final de la medida, se requerirá el respaldo de una mayoría cualificada de gobiernos nacionales, el apoyo del Parlamento. Entonces, bueno, pues todavía hay mucha incertidumbre al respecto, ¿no? Claro, si se quitan sanciones a Rusia y dentro de este acuerdo de paz, pues también la Unión Europea entra o aprovecha para reducir un poco las sanciones boomerang, pues a lo mejor esta crisis energética no es tan grave como la pintan. De momento la intención es mantener esa potencia sancionadora contra Rusia, y al final pues la pelota está en el tejado de los burócratas europeos, que van a ser los que decidan si podremos o no poner la calefacción el próximo invierno en nuestras casas, ¿sí? Yo creo que querremos, no sé si nos preguntan, tal vez sí que nos puede interesar calentarnos, Lorenzo. Para eso tendrían que dejarnos elegirlos, en lugar de elegirse a ellos mismos, claro. Eso sí, es cierto. Si miramos lo que está por venir, de momento el mercado de esa movilidad limpia, esa transición, ese coche eléctrico en España no parece que tire sin subvenciones.
Bueno, esto es otra de los mantras que nos han ido repitiendo. Alemania ya, pues hace ya bastantes meses, sobre todo los grandes fabricantes, aprovechando sobre todo la cuestión arancelaria con los coches eléctricos chinos, ya dijeron que los objetivos de electrificación del parque móvil son absolutamente ficticios, es decir, han estado sobrevalorados, han estado inflados durante mucho tiempo. Y en el caso de España, pues hemos tenido declaraciones en los últimos días un poco que van en esta línea, y el mercado de coches eléctricos español podríamos decir que vive un espejismo permanente, porque aunque nos dicen todos los meses que las compras se incrementan notablemente, pues las cifras absolutas están muy lejos de los objetivos del gobierno y de los fabricantes. En estos momentos, las ventas de vehículos eléctricos suponen en España el 7% del total, según los datos de cierre de enero. Es decir, ¿ha habido un incremento? Sí, lo ha habido. Es verdad que en términos relativos, pues dices, bueno, pues si paso de 2.000 a 4.000 vendidos, es un incremento del 50%. Ya, pero si en un mes se venden 70.000 coches, el hecho de que tú vendas 5.000 eléctricos no puede considerarse un gran éxito. Y todo esto a pesar de la demonización que se hace a los coches de combustión tradicionales y que se siguen vendiendo mucho más que los eléctricos, cuya posesión se limita a un segmento de la población que tiene un alto poder adquisitivo y a la que además ayudan los que tienen menos renta financiando con parte de sus impuestos la adquisición de estos vehículos. Esto es absolutamente impresentable. O sea, no puede ser que un señor que tiene que coger un tren para ir de Torrejón a Madrid y que tiene que tardar X horas en llegar a su trabajo y luego posteriormente también con sus impuestos esté financiando el coche de un tipo que tiene un chalet y que tiene unos paneles solares y que está teniendo un coche que cuesta 40 o 50.000 euros a un precio bastante asequible. Y esto es absolutamente impresentable. Y de esto tampoco se está hablando. Volviendo al tema del sector, hace un par de días el director de Volkswagen en España dijo, miren, sin ayudas públicas las matriculaciones de coches eléctricos se van a desplomar. Porque ahora mismo está sobre la mesa, ya sabes, esa idea de renovar el nuevo Plan MOVES, en su tercera edición. Estaba metido en el decreto ómnibus, luego no, ha habido ahí mucha polémica, porque claro, los fabricantes dicen, oiga, es que sin subvención no vamos a vender. Y aunque tengamos subvención, decía el director de Volkswagen en España, la cuota podría alcanzar el 10%, que es muy lejos de las previsiones de fabricantes y de un gobierno que insiste en la electrificación total del parque automovilístico. ¿Por qué desde el gobierno se insiste en ello? Porque se quiere aprovechar la potencia de generación renovable española, que tiene una sobrecapacidad notable y que requiere una mayor demanda eléctrica. Es decir, hace falta más demanda eléctrica, pero no en todas las horas, sino en las horas en las que se vierte energía al sistema que no es consumida y tampoco almacenada. Esto es otro suicidio, porque si tú electrificas todo el parque, esa demanda de electricidad para los coches eléctricos se va a producir no solo en los momentos en los que haya mucha oferta de generación eléctrica, sino también cuando haya menos oferta. Entonces, una forma de solventar este problema es impulsar el sector de los vehículos eléctricos, reduciendo en lugar de ampliando los aranceles a los fabricantes chinos. De forma que en España se pudieran adquirir estos vehículos a un precio muy asequible, que todo el mundo pudiera tener un coche eléctrico. Pero claro, a esto se oponen tanto fabricantes como burócratas europeos que en buena medida son financiados por lobbies que tienen mucho interés en evitarlo. Entonces, vemos una vez más cómo intentamos sorber y soplar al mismo tiempo. Queremos coches eléctricos, pero no queremos llegar a acuerdos con la potencia número 1 de coches eléctricos. Vivimos en una esquizofrenia permanente porque necesitamos a los chinos para el desarrollo de este sector. Y de hecho, si te fijas en las cifras, los fabricantes europeos y los norteamericanos de coches eléctricos se han llevado buena parte de su producción a China. El otro día veía un artículo de The Guardian que habían hecho un informe y decían que el 76% de los coches que se vendían en Europa estaban fabricados en China. Entonces, el país asiático hace décadas que ha ido tomando posiciones para dominar la cadena de suministro, desde el minado de materiales esenciales, producción de baterías, la producción final del automóvil, y esto es algo que han hecho a largo plazo. Es decir, en 1980... China dejó entrar a las marcas extranjeras con la condición de crear empresas mixtas. Los fabricantes chinos ayudaron administrativamente a los europeos a construir sus coches en China y replicaron sus modelos. Es decir, los chinos copiaron el modelo. En principio parecía que nunca habrían podido competir en vehículos de combustión, pero en eléctricos sí. Planificaron, invirtieron en toda la cadena de producción y ahora son líderes, pero también en combustión. Por eso en esta guerra comercial tampoco podemos ganar los europeos. En estos momentos, coches de combustión no eléctricos de alta gama europeos tienen grandes cuotas de mercado en China. No solo a la hora de producir, sino a la hora de vender.
el 30% de las ventas de Mercedes, el 32% de las ventas de BMW, el 25% de Porsche, casi el 40% de las ventas de Audi. ¿Por qué? Porque China tiene una clase media con poder adquisitivo creciente que va a demandar cada vez más coches eléctricos de alta gama y altas prestaciones en los que las empresas de la Unión Europea pueden ser competitivas, como lo son también en este segmento de combustión. ¿Por qué no llegar a una alianza? ¿Por qué no permitir a los chinos que vendan sus coches aquí y nosotros vender nuestros coches en China? Pero claro, para eso hay que llegar a acuerdos comerciales en lugar de mantener y ampliar una guerra arancelaria que ya es que ni siquiera beneficia a los productores europeos. Ya no se sabe muy bien a quién beneficia esta guerra arancelaria, porque estos productores europeos hace mucho tiempo que cambiaron Europa por China. ¿Por qué? Pues porque no se le puede poner puertas al campo, Eva, y al final quien paga es el que adquiere el coche eléctrico o el que con sus impuestos financia al que adquiere el coche eléctrico. Pues muchísimas gracias una vez más por todo este análisis, además en viernes. Lorenzo Ramírez, periodista económico, feliz jornada, feliz negocio, muy buen fin de semana.